La física, en el pensamiento aristotélico, ocupa un lugar central en la vasta obra filosófica del pensador griego, quien se dedicó a explorar las causas y principios que rigen el mundo natural. A lo largo de su vida, Aristóteles escribió sobre diversas disciplinas, pero su enfoque en la física se destaca por su intento de sistematizar y dar sentido a la realidad observable. Para Aristóteles, la física no solo se limitaba al estudio de los cuerpos en movimiento, sino que también abarcaba una comprensión más profunda de la naturaleza y su esencia, explorando conceptos como el cambio, la causalidad y la teleología. Una de las aportaciones más significativas de Aristóteles fue su rechazo a las teorías atomistas que prevalecían en su tiempo, representadas por pensadores como Demócrito. En lugar de concebir el mundo como un conjunto de partículas indivisibles en movimiento aleatorio, Aristóteles argumentó que los objetos en el mundo natural son compuestos de formas y materia. Esta visión le permitió desarrollar la idea de que cada entidad tiene un propósito o finalidad inherente, lo que se traduce en la noción de que el estudio de la naturaleza debe incluir tanto los aspectos físicos como los teleológicos de los fenómenos. En su obra Física, Aristóteles despliega su método analítico para investigar el mundo. A través de una observación meticulosa y un razonamiento deductivo, busca establecer principios universales que expliquen el comportamiento de todo lo que nos rodea. La obra se compone de una serie de libros que abordan temas como el movimiento, la causación y el concepto del tiempo, lo que revela su ambición por construir una base sólida para la ciencia natural que no solo buscara describir los fenómenos, sino también comprender sus causas fundamentales y su naturaleza intrínseca. Los 4 tipos de causas que Aristóteles propone en su análisis son fundamentales para entender su perspectiva física. Estas causas son la causa material, que se refiere a la sustancia de la que está hecho un objeto, la causa formal, que abarca la forma o la esencia de ese objeto, la causa eficiente, que se relaciona con el agente o fuerza que provoca el cambio, y, finalmente, la causa final, que se refiere al propósito o finalidad del objeto. Esta categorización es crucial ya que, para Aristóteles, el examen de un fenómeno requiere abordar cada una de estas dimensiones para una comprensión completa. Además, el concepto aristotélico de naturalidad juega un papel crucial en su física. Aristóteles sostiene que los objetos tienen un lugar natural y un comportamiento correspondiente a su naturaleza. Este enfoque proporciona un marco para entender fenómenos como el movimiento de los cuerpos y la constitución de los elementos, y contrasta marcadamente con las ideas posteriores que desvincularon la física de la filosofía teleológica. Aristóteles lleva al extremo este enfoque al establecer que todo en la naturaleza tiende hacia un estado de equilibrio y que los movimientos no son meros efectos aleatorios, sino parte de un orden racional. Finalmente, la influencia de Aristóteles en el campo de la física ha sido duradera y profunda, sentando las bases para el desarrollo del pensamiento científico posterior. Su obra no solo se integró en la tradición filosófica occidental, sino que también moldeó la forma en que se concibió la ciencia durante siglos. A pesar de los avances y las disensiones que han surgido desde su tiempo, el legado aristotélico continúa siendo un referente esencial para quienes se dedican al estudio de la naturaleza y la realidad, resuena en debates contemporáneos sobre la causalidad, el cambio y la relación entre filosofía y ciencia. La noción de cambio y movimiento ha sido un tema fundamental en la filosofía de Aristóteles, quien aborda estos conceptos en su obra Física. Para Aristóteles, el cambio es un proceso intrínseco a la naturaleza de los seres y se manifiesta en diversas formas. Él define el movimiento no solo como el desplazamiento en el espacio, sino como el desarrollo y la transformación de una cosa a lo largo del tiempo. Este movimiento implica una sutil relación entre lo que es y lo que puede llegar a ser, subrayando una comprensión dinámica de la realidad. Aristóteles clasifica el cambio en 4 tipos diferentes: el cambio sustancial, que se refiere a la transformación de una cosa en otra; el cambio cualitativo, que se enfoca en la modificación de las características de algo; el cambio cuantitativo, relacionado con la alteración en el tamaño o la cantidad; y el cambio local, que implica el desplazamiento de un objeto en el espacio. Esta clasificación permite a Aristóteles explorar cómo los seres se desarrollan y se manifiestan en el mundo, siempre en relación con sus causas y principios. Un aspecto central del pensamiento aristotélico es su noción de causa. Aristóteles postula que todo cambio debe ser entendido a través de la identificación de sus causas. Él distingue entre 4 tipos de causas:
la causa material, de que está hecho algo, la causa formal, la forma o estructura que tiene, la causa eficiente, del agente que produce el cambio, y la causa final, del propósito o fin del cambio. Estas causas se entrelazan en el proceso de cambio y nos ayudan a entender cómo se producen los movimientos en la naturaleza. La noción de potencia y acto también es crucial en el enfoque de Aristóteles. La potencia se refiere a la capacidad de algo para cambiar o alcanzar un estado particular, mientras que el acto es la realización efectiva de esa capacidad. Por lo tanto, el cambio implica una transición desde la potencia hacia el acto. Aristóteles utiliza esta distinción para explicar cómo los seres se desarrollan y alcanzan su plenitud, enfatizando que el movimiento es una manifestación de la realización de potencialidades inherentes a cada entidad. El filósofo también aborda el concepto de tiempo en relación con el movimiento. Para Aristóteles, el tiempo es una medida del cambio, y se convierte en una dimensión que permite la comprensión del movimiento. Él sostiene que el tiempo no existe independientemente de los eventos que ocurren, sino que es un atributo del cambio que percibimos cuando observamos la sucesión de movimientos. Así, el tiempo se convierte en el marco dentro del cual el cambio y el movimiento son contemplados y comprendidos. Finalmente, Aristóteles propone que el objetivo del movimiento es alcanzar una finalidad. Cada ser tiene un telas, un propósito hacia el cual tiende, y esta orientación hacia la realización de su naturaleza es lo que da sentido al proceso de cambio. Este enfoque teleológico contrasta con las visiones más mecanicistas que surgieron más tarde en la historia de la filosofía. En síntesis, la concepción aristotélica del cambio y el movimiento es un esfuerzo por comprender la complejidad de la realidad a través de la conexión de causas, potencialidades y finalidades en el mundo natural. La teoría de los cuatro elementos es una de las contribuciones más significativas de Aristóteles a la filosofía natural y la física. En su obra, Aristóteles establece que todo en el universo está compuesto por cuatro elementos fundamentales: tierra, agua, aire y fuego. Cada uno de estos elementos representa una parte esencial de la naturaleza y posee cualidades distintas que definen su comportamiento y características. A diferencia de su predecesor Empédocles, quien también arriesgó la existencia de cuatro elementos, Aristóteles profundiza en sus propiedades y cómo interactúan entre sí. Los cuatro elementos poseen cualidades opuestas que determinan su naturaleza: la tierra es fría y húmeda, el agua es fría y seca, el aire es caliente y húmedo, y el fuego es caliente y seco. Aristóteles propuso que estas cualidades se combinan y se transforman unas en otras a través de dos procesos básicos: la generación y la corrupción. La generación ocurre cuando un elemento se transforma en otro, mientras que la corrupción se refiere al proceso mediante el cual un elemento se descompone. Así, el cambio en la naturaleza se entiende como un intercambio de estas componentes elementales en función de la mezcla de sus cualidades. Un aspecto destacado de esta teoría es la noción de que los cuatro elementos no son simplemente sustancias aisladas. Aristóteles los concibe dentro de una jerarquía que refleja sus propiedades y comportamientos. Este enfoque introduce un sistema de orden que facilita la comprensión de los fenómenos naturales. En la base de esta jerarquía se encuentra la tierra, que representa la materia más densa y tangible, mientras que el fuego, como elemento más ligero y etéreo, ocupa la cúspide. Este orden no solo es descriptivo, sino que también tiene implicaciones sobre cómo los elementos interactúan, generando dinámicas que puede observarse a través de la experiencia sensible. Aristóteles también introdujo la idea de un quinto elemento, el quinto elemento o éter, que representaba la esencia divina y eterna, contraria a la transitoriedad de los cuatro elementos tradicionales. Este concepto de éter señala su interés por la cosmología y la naturaleza del universo. En la física aristotélica, el éter ocupa el espacio celestial, donde las esferas planetarias y estelares residen, resaltando una diferencia esencial entre lo terrestre y lo celestial. Esta distinción no solo refuerza su concepción del mundo físico, sino que también refleja la idea de que la comprensión del universo debe tener en cuenta tanto lo material como lo inmaterial. La teoría de los cuatro elementos tampoco puede desconectarse de la medicina y la biología en la obra de Aristóteles. Él aplicó su modelo a la explicación de la fisiología y la salud, sugiriendo que las modificaciones en la proporción de estos elementos en el cuerpo pueden influir en el bienestar.
A través de esta perspectiva, los desequilibrios entre los elementos pueden dar lugar a enfermedades, mientras que un equilibrio armónico se traduce en salud y vitalidad. De esta manera, la teoría alberga un ambiente de interconexión entre naturaleza, salud y filosofía, reflejando una visión holística del mundo. El legado de la teoría de los 4 elementos ha perdurado a lo largo de la historia, influenciando a pensadores y científicos posteriores hasta el Renacimiento y más allá. A pesar de las limitaciones de esta concepción cuando se encuentran con la química moderna, su impacto sobre la manera en que se pensó la naturaleza durante siglos es indiscutible. La estructura elemental de Aristóteles sentó las bases para la exploración de la materia y el cambio, marcando un punto de unión entre la filosofía y el estudio científico. A través de su enfoque, Aristóteles nos ofrece no solo un marco para entender el mundo físico, sino también una invitación a reflexionar sobre la intrincada relación entre los elementos y la realidad que nos rodea. El concepto de espacio y tiempo en la filosofía de Aristóteles es una cuestión fundamental que se desarrolla principalmente en su obra física. Para Aristóteles, el espacio y el tiempo no son entidades independientes o absolutos, como en la concepción de algunos filósofos posteriores, sino que están intrínsecamente relacionados con el cambio y el movimiento de los seres en el mundo. Aristóteles define el espacio en términos de lugar, que se refiere al borde o la posición de un objeto en relación con otros objetos y su entorno. Este lugar es, por tanto, algo que depende de las características del objeto mismo y de su contexto. El tiempo, por su parte, es considerado por Aristóteles como el número del movimiento según lo antes y lo después. Esta definición resalta el carácter relacional del tiempo, entendiendo que no puede existir independientemente de los fenómenos que se producen. El tiempo está vinculado a la percepción humana y a la sucesión de eventos. Según Aristóteles, el tiempo no puede ser concebido sin un sujeto que lo experimente, lo que lo aleja de una interpretación de tiempo como una entidad absoluta. Esto lo convierte en un concepto que solo adquiere significado mediante la experiencia del movimiento y el cambio. Aristóteles también se opone a la idea de que el tiempo pueda considerarse como un flujo interminable o una entidad que se mueve por sí mismo. En su visión, el tiempo es consecuencia del movimiento de los cuerpos y de las transformaciones que experimentan. Al hablar de las dimensiones del tiempo, Aristóteles enfatiza su naturaleza cíclica, vinculándola con la idea de la repetición de fenómenos naturales, como las estaciones del año. Este enfoque temporal se enmarca, por tanto, en observaciones concretas, conectando el tiempo al mundo natural y las experiencias humanas. El espacio y el tiempo, según Aristóteles, son inseparables del concepto de causalidad. El filósofo argumenta que los objetos se encuentran en un lugar porque están sujetos a causas y efectos específicos. De este modo, los fenómenos naturales tienen un medio de producción y una localización concreta que coloca a cada evento en un marco temporal. Para Aristóteles, entender un fenómeno implica no solo conocer sus condiciones espaciales, sino también las causas que lo provocan. Así, el lugar y el tiempo se convierten en componentes fundamentales para la comprensión del proceso causal en el mundo. A lo largo de su obra, Aristóteles también establece distinciones importantes entre distintos tipos de movimiento, que van desde el movimiento local hasta el cambio cualitativo. Estas categorías de movimiento, a su vez, son discutidas en el contexto del tiempo, dado que cada tipo de movimiento transcurre en un marco temporal específico. Estas reflexiones ofrecen una comprensión más rica y matizada de cómo se interrelacionan el espacio, el tiempo y el movimiento, todos los cuales son componentes esenciales de la experiencia del ser humano en el mundo. Finalmente, es importante mencionar que la noción aristotélica de espacio y tiempo ha influido de manera significativa en la filosofía y la ciencia a lo largo de la historia. Aunque el pensamiento contemporáneo en física y filosofía ha evolucionado y presentado conceptos más complejos, las ideas de Aristóteles siguen siendo una referencia esencial para abordar el entendimiento de la realidad. Su enfoque relacional y su atención a la observación empírica del mundo han sentado las bases para el desarrollo de una filosofía del espacio y el tiempo que, a pesar de sus limitaciones, pone en primer plano la interconexión de los fenómenos en el universo. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal, Documentales Filosóficos, para más contenido fascinante sobre el mundo de la filosofía. Nos vemos en el próximo vídeo.